Estaba lavando una taza de café cuando Isidro entró a la cocina con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Se plantó frente al fregadero como si quisiera cortarme el paso, aunque no tenía planes de irme. Todavía no. Mamá dijo con voz seca: ya lo decidimos. Los papás de Jimena se van a mudar aquí, es lo más lógico. Parpadeé sin estar segura de haberlo oído bien. El agua seguía corriendo tibia sobre mis dedos. ¿Qué quieres decir con lo más lógico? Esta es mi casa. No pestañeó. Ya no. Necesitamos el espacio. Tú encontrarás algo. Jimena apareció en el marco de la puerta, con el celular en una mano y una copa de vino en la otra. Se recargó como si hubiera ensayado ese momento. ¿Todavía no lo entiende?, preguntó sin despegar los ojos de su pantalla. Me volví hacia mi hijo. ¿A dónde se supone que voy a ir, Isidro? Se encogió de hombros. Vete al diablo, dijo. Me da igual. Mi corazón no se rompió. Se detuvo. Por un latido, tal vez dos. Lo miré al niño, al que alguna vez alimenté con manos magulladas y para quien cosí chamarras en las vacaciones de invierno. Esperé un gesto de arrepentimiento, una disculpa. Nunca llegó. Detrás de él, Jimena ya estaba midiendo la pared, con la mirada colocando mentalmente los retratos de su familia donde antes estaban los míos. Me sequé las manos lentamente con el trapo de cocina y dejé la taza en su lugar. El silencio entre nosotros se alargó tanto que empezó a sentirse como una respuesta. Entonces sonreí. No mucho, no con calidez, solo lo suficiente para desconcertarlos. Está bien, dije en voz baja. Isidro parpadeó como si le sorprendiera que no discutiera. Jimena soltó una risita. Di la vuelta y salí de la cocina. Mis pasos no resonaron, pero sentí el peso de cada uno. Subí las escaleras y cerré la puerta de mi recámara con cuidado, como lo hacía cuando él era pequeño y ya estaba dormido. El closet chirrió al abrirlo. La misma maleta que empaqué para el hospital cuando nació Isidro seguía en el estante de arriba. La alcancé. La maleta aterrizó en la cama más pesada de lo que recordaba. Tal vez no era el peso, tal vez era la memoria. Abrí los cajones del buró con lentitud, con cuidado. Cada camisa que doblé cargaba una década. La gris que Damián me compró para mi primer cumpleaños como esposa. La de franela que él decía que me hacía parecer de rancho, aunque odiaba el calor pegajoso de aquí. El suéter que Isidro me regaló en la secundaria, cuando aún me decía mamita y traía dientes de león torcidos del jardín. Abajo Jimena soltó una risa, ese tipo de risa aguda y superficial que no encajaba en esta casa. Resonó en la madera que yo misma lijé. Damián y yo construimos este lugar hace 27 años. No teníamos dinero para contratistas, así que hicimos lo de siempre, nos las ingeniamos. Él puso los cimientos y yo sostuve cada viga. Recuerdo cuando vertimos el concreto con una linterna, porque sus turnos en el mercado lo retenían hasta tarde. Recuerdo pintar las paredes con latas sobrantes que juntamos en ventas de garage, el verde del pasillo. En realidad era para el cuarto de un bebé. Cuando Damián murió no lloré en esa habitación, solo trabajé. Tomé encargos por mi cuenta, hice sillas y bancas para jardín, las vendí en el tianguis del sábado. Por las noches marcaba las fechas de pago de la hipoteca, en el calendario dibujando un corazoncito en cada una que lograba cubrir. A veces me quedaba despierta escuchando la respiración de Isidro, a través de las paredes delgadas, rezando para que hubiera suficiente gasolina en la camioneta para ir y volver del trabajo. La camisa en mis manos tembló, no por el calor, sino por la traición que ahora la manchaba. La doblé de todos modos. Como siempre lo hice. Había una marca en la pared de cuando Isidro lanzó una pelota de goma con demasiada fuerza. Nunca la pinté. Pensé que querría recordar lo pequeño que alguna vez fue. Tomé la foto de boda del buró. El marco estaba polvoriento. La sonrisa de Damián
se había desvanecido ligeramente detrás del cristal. Me pregunté qué diría si viera en qué se había convertido esta casa. Coloqué la foto en la maleta boca abajo. Todo empezó hace 6 meses, cuando Jimena me trajo una taza de té de manzanilla que no pedí y me preguntó cómo manejo lo de la herencia. Recuerdo cómo sonrió con los labios apretados como si lo hubiera practicado. Dejó la taza y ladeó la cabeza como si solo estuviera charlando. Isidro dice que nunca has hecho un testamento, dijo con ligereza, como si no fuera nada. Es inteligente adelantarse a esas cosas, ¿sabes? No dije mucho ese día, solo asentí, le devolví la sonrisa y tiré el té por el fregadero cuando no miraba. Esa noche rebusqué en mi closet hasta encontrar la tarjeta de Maribel Torres. Habíamos ido juntas a la escuela cuando los apellidos no importaban. Ella se convirtió en abogada de bienes raíces en el municipio vecino. No la veía en años, pero cuando contestó, su voz sonaba exactamente igual. Le conté todo en voz baja con cuidado. Cómo Isidro dejó de ayudar en la casa. Cómo Jimena tomaba llamadas en mi sala hablando de nuestro lugar, como si yo no estuviera ahí. Cómo una vez pidió ver la escritura, solo para revisar un refinanciamiento. Maribel no me interrumpió. Cuando terminé dijo, protejamos lo que es tuyo antes de que crean que es de ellos. Una semana después, estaba en su oficina, firmando papeles que no entendía del todo, pero en los que confiaba que ella manejaría. La casa se transfirió a un fideicomiso privado. Legalmente ya no era mía. Estaba en manos de Maribel bajo mi nombre, con cláusulas que solo yo podía desbloquear. Nadie lo sabía, ni Isidro, ni Jimena, ni siquiera Rosa, que me conoce desde que Isidro usaba pañales. No se lo dije porque no quería pelear. Me dije que solo estaba siendo precavida. Pero ahora doblando ropa en una maleta, mientras mi hijo reía abajo con la mujer que pensaba que había ganado, me di cuenta de que no solo estaba siendo precavida. Estaba preparándome. Cerré la maleta y me quedé un momento escuchando el tintineo apagado de las copas de vino abajo. Estaban celebrando. No había dicho una palabra. Pero la casa ya no era de ellos. El sol me despertó antes que el despertador. La cama de invitados de Rosa crujió cuando me moví el colchón demasiado suave para un cuerpo acostumbrado a verdades duras. Me senté lentamente, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. La noche anterior, Rosa dejó una nota en la mesa de la cocina. Quédate el tiempo que quieras. El café está en el gabinete de arriba. No lo toqué. No estaba lista para la calidez. En cambio, me quedé mirando la luz que se filtraba por las persianas, hasta que mi celular vibró a mi lado. Luego otra vez. Y otra. 5 notificaciones, luego 20. Mensajes. Llamadas perdidas. Menciones. Hice clic en la primera con el pulgar temblando sin saber qué esperar. Ahí estaba. El rostro de Jimena, recortado a la perfección, los labios entreabiertos, en una sonrisa triste. Su publicación estaba encima de la foto como un cuchillo envuelto en encaje. Mi suegra cruel nos echó. Estoy embarazada. No tenemos a dónde ir. No sé cómo una madre puede ser tan desalmada. Debajo, cientos de comentarios. ¿Cómo pudo hacerle eso a su propio hijo? ¿Qué clase de monstruo echa a una mujer embarazada que se pudra? Cada palabra caía como una bofetada. Cada mentira pegaba más fuerte que la verdad. Desplacé más lento, mi respiración superficial. Entonces lo vi. Estaba enterrado en una respuesta casi casual. Jimena lo había escrito como si no importara. Queríamos arreglar la casa y tal vez venderla para empezar nuestra nueva vida. Leí esa frase 2 veces, luego 3 más. No solo querían quitarme mi hogar, planeaban sacar provecho de él. Solté el celular sobre la colcha como si me hubiera quemado. La habitación dio vueltas. Mis oídos resonaban con la risa de Jimena.
El silencio de Isidro, la forma en que evitó mis ojos en la puerta. No solo me habían borrado, me habían reescrito, y ella era quien sostenía la pluma. Volví a tomar el celular, no para responder, no para pelear. Abrí el contacto de Maribel y marqué. Maribel contestó al segundo timbre. Lo vi, dijo, antes de que pudiera hablar. No pregunté cómo. Ella siempre sabía antes que yo. Lo puso por escrito, dije, mi voz más tensa de lo que esperaba. Dijo que planeaban venderla. Hubo una pausa, luego un suspiro bajo. Eso no es solo difamación, Mireya, es intención. Declarar públicamente un plan para vender una propiedad que no es tuya legalmente, eso es evidencia. La palabra me golpeó como un relámpago evidencia. Durante meses habían torcido la realidad a puerta cerrada. Pero ahora Jimena había publicado su ambición para que todos la vieran. Prueba en sus propias palabras de que su plan no solo era cruel, sino criminal. Voy a presentar la demanda, dijo Maribel. No solo vamos a ejecutar la cláusula de desalojo, vamos a proceder por tergiversación y tentativa de fraude. No respondí de inmediato. Me quedé junto a la ventana en la cocina de Rosa, con el celular entre el hombro y la mejilla, viendo la niebla alzarse sobre los tejados. Una taza de café negro estaba en mis manos, intacta, pero cálida. «Sabrán que fui yo», dije en voz baja. «Sí», dijo Maribel, «pero también sabrán que nunca fuiste la tonta que creyeron». Por primera vez en semanas, no me sentí como una mujer mirando desde afuera. No me sentí borrada, descartada, irrelevante. Me sentí real. «Quiero seguir adelante», dije. «Basta de aterrizajes suaves». «¿Estás segura?» «Estoy segura». No dudó. «Bien, enviaré a alguien a entregar la notificación mañana por la mañana. Tendrán 72 horas para desalojar. Si no lo hacen, escalamos». Asentí aunque no podía verme. «Que lo lean en la cocina donde intentaron olvidarme». Cuando terminó la llamada, me quedé ahí con las manos alrededor de la taza, dejando que el calor se filtrara en mi piel. Sin lágrimas, sin temblores, sin necesidad de explicarme a nadie. Afuera, un pájaro se posó en la baranda observando el mundo con una paciencia tranquila. Levanté la taza a mis labios y tomé el primer sorbo. Era amargo y exactamente lo que necesitaba. A las 9:12 de la mañana miré el reloj en la pared de la cocina de Rosa e imaginé el golpe. Habría sido seco decidido, de esos que no ignoras. Maribel dijo que su asociado era puntual al minuto. No tenía dudas. Estaba sentada en la mesa pequeña del desayuno con las manos alrededor de otra taza de café, no por consuelo, sino por enfoque. No necesitaba estar ahí para verlo. Podía imaginarlo hasta el borde astillado del escalón del porche. Seguramente Jimena abrió la puerta primero. Siempre se movía rápido cuando creía que estaba a cargo. Me la imaginé con su bata, la sonrisa forzada y frágil, su voz cortante. Sí, diría, con el celular ya en la mano lista para grabar cualquier inconveniente frente a ella. Y luego las palabras: «¿Es usted la señora Jimena Vargas?». Una pausa. Su ceño fruncido, su titubeo, luego el sobre. «Esta propiedad está bajo un fideicomiso legal y no es suya para ocuparla. Tienen 72 horas para desalojar. No cumplir resultará en una escalada legal». Casi podía escuchar su voz quebrarse solo un poco antes de que empezaran los gritos. «Ella nunca dijo nada de esto. Esto es acoso. Vamos a llamar a nuestro abogado», excepto que no tenían abogado. Tenían suposiciones y una contraseña de Wi-Fi. Isidro habría llegado después, tal vez descalzo, atontado por el sueño o la arrogancia. Arrancaría los papeles de la mano del hombre, su voz subiendo más rápido que su lógica. «No pueden hacer esto», diría. «No pueden echarnos de nuestra casa». Pero no era suya. Nunca lo fue. Me quedé con el peso de ese conocimiento en el pecho, sin alardear, sin sentirme superior, solo quieta. Habían reído en mi cocina,
brindado con vino que yo pagué, susurrado detrás de puertas que yo construí. Y ahora por primera vez, esas paredes no los escuchaban a ellos, escuchaban la verdad. Me levanté y puse la taza vacía en el fregadero, el sonido de la cerámica contra el porcelanato claro en el silencio. Para mañana la casa empezaría a recordar a quién pertenecía, y ellos también. La primera llamada llegó a las 9:43 de la mañana. La vi sonar el nombre de Isidro, parpadeando como una herida que aún no había tocado. La dejé ir al buzón de voz. Volvió a llamar. Y otra vez. 6 veces en menos de una hora. No contesté hasta la sexta. No porque quisiera escuchar su voz, sino porque necesitaba saber cómo sonaría ahora que lo sabía. «Hola», dije calma firme. Su voz explotó a través del auricular. «¿Qué demonios hiciste?» No respondí de inmediato. Lo dejé lidiar con su propia furia. «Un abogado llegó esta mañana», espetó. «Dijo que tenemos que irnos, que esta casa ni siquiera es tuya ya». «¿Qué clase de juego retorcido es este?», respiré hondo. «No es un juego, es una consecuencia. Ni siquiera nos advertiste. Solo nos emboscaste, protegí lo mío», dije simplemente. «Me lo debes, mamá. Soy tu hijo». Las palabras cayeron con el peso de la expectativa del sentido de derecho. Como si eso solo debiera hacerme borrar todo lo que pasó. Como si la biología fuera moneda de cambio. No dije mi voz baja y firme. «Te debía protección. Te la di, te debía amor. También te lo di». Silencio. Solo su respiración al otro lado. «Tú elegiste a Jimena. Y ella eligió la codicia. Dejaste que me hablara como si fuera una mancha en mi propia casa». Soltó un bufido, pero sonó más débil que antes. Necesitábamos un futuro. Estábamos tratando de construir algo. Intentaron construirlo sobre algo que no les pertenece. Empezó a hablar de nuevo, pero lo corté. Construí esa casa, te construí a ti. Y en el momento en que necesitaste espacio para alguien más, me entregaste una orden de desalojo. No es justo. Lo que no fue justo, dije con firmeza, fue que me dijeras que me fuera al diablo, cuando todo lo que hice fue asegurarme de que nunca cayeras ahí. No habló de nuevo. Solo silencio. Luego un clic. La línea se cortó. Miré el celular en mi mano y lo puse boca abajo en la mesa. No volvió a sonar. Pero otra notificación iluminó la pantalla. No pasaron ni 48 horas para que el titular se esparciera. Pareja local bajo investigación por intento de fraude inmobiliario. La foto de su boda estaba en el centro de la página Jimena de Blanco Isidro, luciendo inseguro incluso entonces. El artículo lo explicaba claramente. Intento de venta de una propiedad no poseída legalmente, tergiversación y posibles sanciones civiles. Los comentarios fueron rápidos. Los mismos extraños que días antes me llamaron monstruo ahora apuntaban a Jimena. Engañó a todos. ¿Intentar vender la casa de alguien más? Eso es bajo. Adiós al papel de víctima embarazada. No sonreí. No exactamente. Pero el peso en mi pecho se aligeró lo suficiente para dejarme respirar sin estremecerme. La publicación que ella escribió para destruirme se convirtió en su confesión. Esa noche, mi celular se iluminó con una solicitud de mensaje. Conocía el número. No necesitaba abrirlo para saber qué diría, pero lo hice. «Por favor, no nos destruyas. No tenemos a dónde ir». Sin firma, pero no hacía falta. Lo miré por un largo rato. Mi pulgar flotó sobre la pantalla, no para responder, sino para sentir el poder silencioso de no contestar. No me había escrito cuando se burló de mí. No me buscó cuando se sirvió una copa de vino en mi cocina y rió como si yo ya no estuviera. Pero ahora que el suelo bajo sus pies se resquebrajaba, ahora quería piedad. Toqué el mensaje. Lo sostuve. Luego marqué no leído. Que se preguntara, que sintiera el silencio que ella misma talló en mí. Rosa entró a la habitación con ropa doblada y la puso a mi lado sin decir nada. No preguntó qué decía el artículo. No preguntó de quién era el mensaje.
Solo me dio espacio. Me quedé con el peso de todo dolor, historia, duelo. Y sentí que nada de eso me dominaba ya. La casa seguía en pie, pero las mentiras no. Otro mensaje vibró esta vez de Maribel. La presentación de mañana está lista. ¿Quieres hacerla oficial? Tomé el celular. La oficina de Maribel estaba en silencio cuando llegué. Ese tipo de silencio que se asienta cuando todas las decisiones ya están tomadas. Deslizó la carpeta sobre el escritorio como si solo fuera papel. Pero ambas sabíamos que era más pesado que eso. Cuando firmes, dijo con suavidad, seguimos adelante. Sin más advertencias, sin más demoras. Tomé la pluma. Mi mano no tembló, pero mi pecho sí. Se sentía como firmar un acta de nacimiento al revés, cortando el cordón con alguien que una vez cargué. Presioné la punta en la página y escribí mi nombre lentamente. Con cada letra, sentía los años retroceder, las rodillas raspadas que besé, los proyectos escolares que me desvelé, ayudando las noches, mirando el techo, rezando que había hecho lo suficiente. Cuando terminé, Maribel asintió ligeramente. ¡Listo! Me recargué en la silla y dejé que el peso de todo me aplastara. Mi celular vibró en mi bolsa. Lo tomé sin esperar nada. Era Isidro. Un mensaje. Solo 6 palabras. Perdón, mamá. Lo arruiné todo. Por un momento no pude respirar. Solo miré la pantalla como si contuviera algo sagrado y roto. No lo había dicho antes. Ni una vez. Ni cuando empaqué, ni cuando llegó el abogado, ni siquiera cuando la publicación de Jimena salió. Podía sentir esa pequeña parte de mí, la que nunca dejó de ser su madre, queriendo creer que tal vez, solo tal vez, esto significaba algo. Abrí el mensaje. Escribí 3 respuestas distintas. Borré cada una. Luego lentamente escribí: siempre te amaré, pero no puedo salvarte de ti mismo. Miré la frase por un largo rato antes de presionar enviar. No era cruel, no era suave, solo era verdad. Maribel ya estaba recogiendo los documentos cuando me puse de pie. Le agradecí y puso una mano suavemente en mi hombro. Afuera el viento se sentía más cortante que antes, pero lo recibí con gusto. A la mañana siguiente, el timbre sonó de nuevo. 6 meses después, mis mañanas comienzan con harina bajo las uñas y silencio en el pecho. El departamento arriba de la panadería no es más grande que la sala que alguna vez tuve, pero me sostiene bien. Me levanto antes del sol, me pongo el delantal y amaso mientras el resto del mundo aún duerme. Sin voces, sin pasos, sin expectativas. Solo el ritmo de mis manos hundidas en algo que crecerá. Cuando el primer lote entra al horno, me siento en la mesa pequeña, junto a la ventana, con una taza astillada de café negro. Afuera el cielo se tiñe de rosa. El aire huele a sal y pan recién horneado. Por primera vez en años, no me estremezco ante ninguno de los dos. Hay una foto en el estante Damián y yo, frente a la casa vieja, hace 29 años. Él tiene aserrín en el pelo, yo sostengo el nivel, y ambos reímos como si el mundo aún no hubiera comenzado. La miro a veces cuando el silencio se vuelve demasiado fuerte. Camino junto al mar todas las tardes, no para pensar, no para lamentarme, solo para recordar que lo logré. Sobreviví a un tipo de final que no viene con funeral. Rosa me visita los domingos. Trae naranjas y cuentos de sus nietos. Maribel me manda actualizaciones ocasionales. Isidro y Jimena se mudaron a otro estado. Se instalaron en algún lugar con renta más barata y menos preguntas. No se presentaron cargos, solo un acuerdo legal tranquilo. La casa se vendió, pero no por lo que esperaban. Nunca pudo valer lo que les costó. No he sabido de Isidro desde ese último mensaje. No he intentado contactarlo. Algunas cosas no se recomponen, pero pienso en él. No con enojo, no con dolor. Solo como un hecho de mi vida, como el clima. Algo en lo que alguna vez estuve hasta que encontré refugio. Esta noche caminé a casa mientras la marea subía.
El agua besaba la orilla con una insistencia callada. Me quedé ahí dejando que el viento presionara mi piel y lo dije en voz baja, no para que alguien más lo oyera. Sobreviví. Luego di la vuelta, subí las escaleras y cerré la puerta detrás de mí.